¿ya? Producir más con el menor costo posible. Y por lo tanto, aumentar pues las ganancias. Este es el objetivo principal, ¿no? Si una empresa trabaja al máximo de su capacidad y no desperdicia sus recursos, tiene una alta productividad, máximo de su capacidad. Estos son dos principios económicos empresariales. Ahora, la segunda importancia es que provee a la sociedad de los bienes que necesita, ¿sí? Claro, va a generar a través del proceso productivo, va a generar estos bienes y servicios que el hombre requiere para satisfacer sus necesidades, ¿no? Por lo menos en el aspecto de la teoría, ¿no? La empresa se encarga de proveer todo esto, ¿ya? Y, por ejemplo, bienes como guantes, microondas, tarjetas, ¿no? Servicios como mudanza, cocina, relojes, comida, servicios judiciales, educación, medicina, bueno, y todo lo que la gente o las personas utilizan en la satisfacción de sus necesidades. ¿Ves? Ahí vemos cantidad de ejemplos para el punto de la importancia de proveer. Ahora, la clasificación de la empresa se da con ciertos criterios. El primer criterio es según el propietario, según el dueño. Aquí tenemos las empresas privadas. Las empresas privadas tienen como característica principal que están constituidas con aportes fundamentalmente de particulares. Particulares es el principal motor, el iniciador de todas estas empresas, ¿ya? Ahora, se caracterizan porque tienen la búsqueda de lucro. Esto es, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? Maximizando las ganancias, ¿no? Es decir, llevando a cabo la productividad. Ahí está, por ejemplo, una empresa líder en el mercado, otra empresa de las finanzas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces encontramos aquí muchas empresas donde sus capitales le pertenecen a personas particulares, ¿ya? Mira, también el ranking nacional de empresas es la que viene a ser, aquí vemos, mira, hoy día en el Perú, ¿no? Bueno, hace 5 años, pero esto no ha cambiado mucho, ¿no? Tenemos ahí el grupo Repsol, los Brescia, los Romero, España con Telefónica, Cencosud con Chile, Credicor con Perú, Intercop, Falabella, Grañi Montero, BBVA de España, Gloria de Perú, Belcorp, etc. ¿Ya? Estas son las empresas que estarían en el ranking nacional, ¿ya? Y ahí estaríamos conociendo. Ahora, el poder económico en el Perú se concentra a través del holding más importante que tenemos, que es el Credicorp, Intercorp también, ¿no? Que a través de la plata de los ahorristas van accediendo a una cantidad de empresas, ya sea comprándolas o formándolas, ¿no? O sea, eso se llama las inversiones de los bancos, que mayormente van a la bolsa a invertir todo el capital que han reunido de sus ahorristas y adquieren una serie de empresas, ¿no? De diferente rama, ¿no? Mira, por ejemplo acá, y estas empresas, que son, por ejemplo, pueden ser hasta con el propio nombre de holding, van comprando más empresas. Mira, no solamente en el Perú, también en el extranjero, mira, ¿ves? Van comprando. Y hoy día este holding, Credicorp de la familia Romero, concentra casi 200 empresas, entre grandes sobre todo, ¿no? ¿Ya? Y también puedes ver en Ojo Público, acá esta página puedes revisar, ¿ah? Y ahí está el poder económico en el Perú con los Ferreiro Corp, Gloria, Hochschild, está también Intercorp, ¿ya? Los Breca, o sea, los grupos de poder económico más importantes han sido estudiados ya por un equipo de sabuesos financieros y lo han desnudado así como ves en la pantalla. Sí, está todas sus inversiones, dónde se dirige, hacia qué empresa va, ¿no? De qué manera, y ahí se ha encontrado pues hasta fenómenos como el lavado de activos, tráfico de influencias y muchas cosas más. Ahí están los grupos más importantes del Perú, el Grupo Romero,
Intercorp, Grupo Gloria, Araña y Montero. Ahora, las empresas públicas, estas son de capital social del Estado. El Estado es el que aporta, ¿ya? Entonces ahí están los ministerios, las municipalidades, y ahí también se llaman empresas estatales. El Estado ejerce acción empresarial en algún sector de la economía, ya sea producción, comercialización, financiamiento, transporte, etc. Un ejemplo es Empresa Municipal Administradora de Peajes, ¿no? Y aquí tenemos un ranking también que voy a mostrarles, ¿ah? Está a cargo de los empleados públicos, que se eligen supuestamente por concurso público, ¿no? Pero al final vemos que es el caso de swing, ¿no? Que van entrando por argolla, por conocer, por recomendación. Ya, según la teoría, no buscan solamente el lucro, no es su principal objetivo, sino la de prestar servicios. ¿Ya? Sí, ejemplo, este banco, el más grande del Perú, a nivel estatal, Banco de la Nación. Tenemos el ranking de empresas como el Banco de la Nación, Corporación Financiera de Desarrollo, Empresa Nacional de Puertos del Perú, Servicios Industriales de la Marina. Aquí tenemos una empresa que produce barcos y una de sus obras es el velero Unión, la Marina Iquitos, Petroperú, etc. Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación, Corpac, Servicios Postales del Perú, Serpos, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, Sedapal, ¿ya? Las empresas mixtas, ahí están los dos capitales, el capital del Estado y el capital privado, ¿ya? Pero aquí el que va a poner más plata, obviamente, es el Estado. El Estado es, ¿ya?, que va a complementar con los aportes de las empresas privadas. Ahora, si te preguntan cuál de los dos dirige la empresa, ¿ya?, evidentemente, muchachos, va a ser el que aporta más, ¿sí? El que aporta más va a ser el que va a dirigir la empresa. En este caso es el Estado. Y las empresas privadas, ¿no?, también están ahí en el manejo, pero ya viendo sus ganancias, ¿no? El caso más famoso es Petroperú. Las cooperativas, estas son asociaciones de personas que tienen actividades económicas similares. Pueden ser abogados, comerciantes, pueden ser personas de un rubro, ¿no? Un rubro, ¿ya? Entonces, el objetivo es que beneficien igualitariamente a sus miembros, ¿sí? Ese es el punto. Los dueños son los mismos trabajadores, los mismos empleados, ¿no? Y se establece el criterio de ayuda mutua, ¿sí? Ayuda mutua, o sea, apoyo entre ellos. Por ejemplo, juntan su capital y ese capital lo van prestando entre ellos mismos, pero a bajísimos intereses. En comparación con el sistema financiero normal, ahí los intereses son elevadísimos, ¿no? En cambio, en una cooperativa es bajo, ya, bajo los intereses. Ahora, el otro criterio es según el tamaño. Ahí tenemos la microempresa. Las microempresas, estas se constituyen con algo de 10 trabajadores, ¿ya? Las ventas anuales son un monto máximo de 150 UIT. La UIT es la unidad impositiva tributaria, que hoy día está en 4.200 soles. Y esto va subiendo cada vez más. Entonces, esta UIT se indexa a la inflación. Es decir, se nivela según la inflación, no está estancado. Y es un parámetro de la SUNAT para poder aplicar toda una serie de medidas, sanciones, etc. ¿Ya? Entonces, las microempresas son millones en el Perú. Sales de tu casa a la panadería, microempresa, a la botica, microempresa, a la carpintería, microempresa, el spa, microempresa, ¿ya? Ahora, las pequeñas empresas, estas son un poquito más desarrolladas, ¿ya? Sus ventas anuales son superiores a 150 unidades y hasta el máximo de 100.700 unidades tributarias, ¿ya? Sí, este sería un poco más grande. Las dos, si las juntamos a las dos, nacen las MIPES, micro y pequeñas empresas. Sí, este es el asunto. La principal característica es el empleo, ¿no? Y se originan para sobrevivir. La microempresa
no es para tener ganancias ni hacerse millonario, sino es para pasar el día, ¿no? Vendiendo productos, prestando algún servicio, ¿no? Sí, y desgraciadamente la gran mayoría quiebra en el Perú, porque no hay apoyo financiero, no hay asesoramiento, ¿no? Es un sistema prácticamente abandonado a las MIPES en el Perú. Luego está la mediana empresa, que sus ventas anuales son superiores a 1.700 unidades y como máximo 2.300 unidades tributarias, ¿ya? La gran empresa ya esta vez ya no tiene parámetros. La gran empresa no tiene parámetros, no tiene límites, ¿no? Miles y miles de unidades impositivas tributarias al año, ¿no? La cantidad de trabajadores no es contabilizado, es libre, ¿ya? Y son las que tienen la mayor producción nacional, las grandes empresas. A su vez, tienen el uso de alta tecnología, lo cual los convierte en los principales productores del país, ¿no? Con altas ganancias, con una serie de ventajas frente a la micro y pequeña empresa, ¿ya? Entonces estamos hablando de la última, que sería pues la gran empresa, ¿ya? No olvidarse de ese tema. Bien. Ahora, según el aspecto jurídico, según el aspecto de la ley, ¿ya? La ley, como que dice la Constitución, que dice las leyes que avalan estas empresas. Aquí tenemos las empresas individuales. ¿Qué pasa con las empresas individuales? Solamente un propietario, ¿sí? Ese propietario es el que aporta el capital. Es el que pone el capital, toma las decisiones, a veces trabaja en todas las cuestiones que hay que hacer. Y hay dos tipos, mira, una que es unipersonal, donde solamente una persona dirige todo, y el otro es una empresa individual de responsabilidad limitada. Aquí ya, ¿qué sucede aquí? El dueño evidentemente es uno, pero también cuenta con un grupo de personas que trabajan para él. Sí, es un poquito más grande que el anterior. Las otras empresas, la número dos, son las empresas societarias. Estas empresas tienen muchos integrantes, ¿ya? Sí. Ahí están las sociedades civiles, ¿ya? Aquí son varias personas que aportan bienes y servicios para el desarrollo de un fin determinado, ¿ya? Generalmente van a aportar su especialidad, su profesión. Por ejemplo, los abogados se juntan, forman una sociedad civil y con apariencia o con presencia de un estudio jurídico, o quizás un grupo de electricistas, ¿no? Forma una empresa, ¿no? Que de ayuda en el campo de la electricidad, ¿no? Los mecánicos, educadores, etcétera, ¿no? Sí, es una actividad personal que se ofrece, ¿no? Por parte de todos los socios. Todos los socios se caracterizan por eso, tienen una especialidad, se han dedicado a eso, a ese tema, ¿no? El nombre o los nombres de los socios deben figurar en la razón social. Sí, ahí debe surgir, ¿no? Por ejemplo, la familia o el apellido de la mayoría de ellos. Como muchos de ellos pueden ser amigos, familiares, cogen el nombre de ese grupo, ¿no? También se incluye las siglas, ¿no? O el nombre Sociedad Civil o las siglas S Civil, ¿no? Ahora, también puede ser civil de responsabilidad limitada, también es una otra particularidad de esta empresa, ¿ya? Ahora, las sociedades mercantiles son las más difundidas en el Perú. Una de las más importantes es la sociedad colectiva. Aquí la cantidad de socios pueden ser hasta 20 y son amigos, son familiares. O sea, hay confianza entre ellos. Aportan su capital, cada uno de ellos, y si alguno de los integrantes de la empresa empieza a tener problemas, los demás van a organizarse para socorrerlo, para ayudarlo. No es como la sociedad anónima donde si un socio está en problemas, los demás aplauden, ¿no? Los demás están viendo que quiebre para comprarle sus acciones, ¿no? Y quedarse con el capital del que está en problemas. O si no, le hacen un boicot, ¿no? Le perjudican. Acá no. Acá la sociedad colectiva es solidaria, ¿sí? Es solidaria, ¿sí? Se apoyan, son familiares, son amigos, son compañeros, y el nombre también es así. El nombre
va, por ejemplo, Transporte Salazar, IS.C, sí, así va el nombre, ¿eh? La razón social es el nombre, o quizás, a ver, puede ser Hermanos Fernández, ¿no? Puede ser así, un apellido, el nombre significativo. Ahora, la otra es la sociedad en comandita. ¿Sí? La sociedad en comandita está formada por los socios comanditarios, también llamados socios capitalistas. ¿Qué hacen ellos? Aportan el capital, ellos ponen la plata, ¿sí? Pero no lo ponen a ciegas, sino que antes han debido escuchar toda una explicación del otro empresario, ¿no? El otro empresario con la capacidad de convencimiento y sobre todo de explicación fundamentada, ¿no? Y una vez que lo convencen a este socio, él desembolsa miles de dólares, miles de soles para que inicie el funcionamiento de la empresa, ¿no? Su responsabilidad siempre es limitada. O sea, si en esta empresa hay problemas, quiebra, ¿no? O cierra, este empresario solamente responde frente a los acreedores, frente a cualquier situación, con el capital que aportó en la empresa. Nunca van a chocar con sus bienes personales, sus bienes privados, ¿no? Solamente con los bienes que él aportó en la empresa. Por eso dice responsabilidad limitada, ¿ya? En cambio, el socio colectivo, también llamado socio industrial, como no tiene capital, aporta su especialidad, su trabajo, su pericia, su experiencia, y administra la empresa, ¿no? Pero hay un detalle, que si él toma decisiones incorrectas, decisiones inadecuadas que llevan a la empresa a problemas, por lo tanto, su responsabilidad es ilimitada. ¿Qué significa esto? Que responde con sus bienes personales, si es que hay deudas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando es ilimitada. Mire, la sociedad comercial de responsabilidad limitada. ¿Qué sucede en esta tercera empresa? Máximo 20 socios, mínimo 2 socios, ¿ya? Y por lo general reúne a un pequeño capital. Estas empresas no son grandes, son empresas medianas o pequeñas y están muy difundidas en el Perú. Acá tienen mucha difusión en el Perú, ¿ya? Y igual con las anteriores, ¿no? Que es la colectiva y la comandita. La comandita sería la tercera empresa, ¿ya? Igual, su nombre también, ¿eh? Por si acaso, su nombre va aquí, razón social, inmediatamente las siglas, es Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. ¿Por qué es obligatorio colocar estas siglas? Para que las empresas, personas o instituciones que hagan algún contrato, hagan alguna actividad con esta empresa, sepan a qué atenerse. ¿Por qué razón? Porque aquí está claro, pues la responsabilidad es limitada. Solamente ellos van a responder con el capital que han invertido. Y si tienen grandes propiedades, tienen riqueza por otro, eso no se toca para nada. Según la ley, esta empresa, en su gestión, ¿no? Si hay un problema, responde con aquella inversión solamente. No se contempla los bienes personales, bienes particulares. Eso es otra cosa, ¿ya? Eso se llama responsabilidad limitada. Entonces aquí va la razón social y aquí van las siglas, que no es voluntario, es obligatorio colocar estas siglas, ¿ya? Ahora, la más difundida, la más grande en todo el Perú y en el mundo, se llaman sociedades anónimas. Aquí ves los ejemplos que ya, mira, sociedades anónimas, las más grandes de todas son estas, ¿sí? Ahí está. Profesor, ¿y qué significa una sociedad anónima? Es el conjunto de empresarios que se juntan con ciertas reglas de juego y va a ser el modelo de sociedad mercantil más conocido y más usado en nuestro medio, ¿ya? Sí, la mayoría de empresarios peruanos de poder económico, ellos se van a trasladar a este tipo de empresas, ¿no? ¿Sí? Ahí a los socios se le llama accionistas, ¿sí? El accionista es aquella persona que ha aportado su dinero privado particular
en la compra de acciones para convertirse en propietario de la empresa. Según la cantidad de acciones que tenga, ¿no?, va a ser llamado accionista minoritario o mayoritario. Si tiene el 50% más uno, es el mayoritario, que es el que decide, dirige la empresa. Y los que tienen menos se llaman accionistas minoritarios, ¿ya? Este tipo de sociedad permite acumular gran cantidad de dinero, mucho capital, ¿sí? Sobre todo las sociedades anónimas abiertas. Esas empresas sí van a concentrar capital nacional y extranjero con la venta de acciones, ¿ya? Las empresas más grandes, ¿no?, las más grandes y las que tienen más utilidades son sociedades anónimas. Sobre todo lo que vemos acá, que son las sociedades anónimas abiertas. Esta es la principal característica para que no te olvides, ¿ya? Porque las cerradas son sociedades anónimas con ciertas limitaciones, ¿no? El ejemplo que he puesto ahí, esas imágenes, todas son sociedades anónimas abiertas. O sea, están en la bolsa de valores, ¿no?, compran y venden acciones, están en ese movimiento financiero. Ahora, la sociedad anónima se divide en dos. Una que es cerrada y otra que es abierta. ¿Ya? La cerrada, mira, máximo 20 socios. Profesor, ¿y por qué no permiten que entren más? Ah, por si acaso, los socios son conocidos, son gente que ha llegado a esa decisión de no aperturar la empresa a otros dueños, a otros inversionistas, ¿no? Sobre todo, esta medida es para evitar a los más grandes que vienen y compran todo, ¿no?, y se llevan la empresa. Sí, ellos tratan de proteger su inversión, tratan de cuidar su inversión, y por lo tanto rechazan a los indeseables. Según el concepto económico, los indeseables son aquellas empresas que tienen mucho capital y podrían absorber la empresa, podrían comprarla. ¿Cómo se aseguran de que no sean comprados, no sean vendidas sus acciones? No opera en la bolsa de valores, no está presente. La SAC no tiene registro en la bolsa de valores, ¿ya? O sea, no vende sus acciones. Las acciones están concentradas en los 20 socios exclusivamente. Entonces, no puede tener acciones inscritas en el registro público en el mercado de valores. Por lo tanto, su capital está protegidazo de cualquier inversionista extranjero, ¿no?, cualquier empresa grande que quiera adquirirla, ¿ya? Está dirigida sobre todo a pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Y reúne estas características y elementos de la sociedad anónima ordinaria. Ejemplo: riesgo entre varias personas, ¿ya?, limitación de las pérdidas, ¿ya?, y en sus aportes en la sociedad, ¿ya? Entonces sería la sociedad anónima cerrada con sus características. La sociedad anónima abierta, esta es la principal de las empresas estudiadas hasta el momento. Estas son las más grandes, las que tienen mayor capital, por lo tanto tienen mayor producción y pueden financiar ciencia y tecnología de avanzada, ¿ya? Sus siglas son las SAA. En términos generales, se identifican con la gran sociedad, la gran empresa, ¿no?, anónima del capital. Aquí no es necesario que digas tu apellido, tu nombre, ¿no? Solamente se mencione que es dueño de tanta cantidad de acciones, ¿no? Y se va a recurrir pues a diferentes inversionistas. Ya, la ley define a la sociedad anónima abierta como aquella que cumple con uno de los siguientes condiciones. A ver, empezamos con la 1. Cuenta como mínimo con 750 accionistas. O sea, son una cantidad de gente que está invirtiendo en estas empresas, son un capital enorme. ¿Ya? Sus acciones están en oferta pública. Sí. ¿Ya? Y se han convertido en estos documentos, mira. Ahora, más del 35% del capital debe pertenecer a 175 o más accionistas. Todos los accionistas con derecho a voto. Todos. ¿Ya?
Y ahí se aprueba por mayoría, se aprueba el régimen de la sociedad anónima abierta. O sea, la Junta General de Accionistas toma decisiones, ¿no?, en base a la cantidad de acciones que tenga. Por lo tanto, el que va a ganar siempre las elecciones es el accionista mayoritario, porque él es el que tiene 50% más uno, o quizás la mayor cantidad de acciones, ¿no? Entonces las acciones son el criterio para el nivel de votación. ¿Ya? Sí. Ahora, la SAC presenta las siguientes características distintivas de la SAC, ¿no? Uno, el control de la Superintendencia de Mercado de Valores, al cual están sometidas. ¿De quién hablas? De la SAC. ¿Ya? Segundo, libre transmisibilidad de sus acciones en el mercado de valores. O sea que estamos viendo la diferencia de esta con esta. La SAC no puede estar sometida a ninguna superintendencia de mercado de valores porque no ha registrado, no ha inscrito sus acciones en la bolsa de valores. Segundo, no hay libre transmisibilidad de sus acciones porque no las oferta, no las vende, no las muestra. Es una sociedad anónima cerrada, ¿ya? Y estas son las más grandes. Las más grandes del mundo son las empresas multinacionales. Estas son las sorprendentes, gigantescas. Ellos son los que difunden la idea de que la nación, la patria es obsoleto. Pensar en esas cosas no sirve, ¿no? Estas empresas son las que destinan mucho capital para hacer creer al mundo de que el capitalismo pues es la panacea, es lo mejor, ¿no? Hasta tiene ideólogos que han difundido todas estas ideas en el mundo. Por ejemplo, el más famoso de mi época de estudiante, hace poco, se llama Francis Fukuyama, el que planteaba eso de que el capitalismo es la panacea, ¿no? Es lo más importante, ¿ya? Y ahí tenemos, estas son las productoras de bienes y servicios, pero a nivel mundial. Su sede queda en un país queda su sede. Por ejemplo, Mitsubishi en Japón, Microsoft en Estados Unidos, Bosch en Alemania, ¿no? Y así encontramos con su sede principal. Pero sus actividades las realiza en muchos países, ¿ya? Utilizan una estrategia como una serie de pasos, tienen todo un proceso para maximizar sus beneficios, ¿ya? También generan trabajo, pero la mayor parte de las ganancias, regresan al país de origen. O sea, no se quedan en el país donde producen, ¿no? Por ejemplo, la Shogun, una empresa china, todas las ganancias que obtiene acá en el Perú obteniendo hierro, van a su país de origen, ¿sí? La empresa Yanacocha de Estados Unidos, y todas las ganancias que tienen el oro peruano se van hacia Estados Unidos principalmente. Estas son las empresas más conocidas en el mundo. Por ejemplo, una empresa como Goodyear, ¿no? Que es la empresa de neumáticos más grande del mundo. ¿Ves? Otra es General Electric, la empresa más grande de electrodomésticos del mundo. Fisher Price, ¿no? De productos de transporte, DHL, así es, de internet, ¿ves? ¿Sí? Acá tenemos de películas, fotografías, de LED, de automóviles, General Motors, tenemos Paramount, y así, Warner Brothers, Levi's, Texaco, Móvil, bueno, la lista es impresionante, impresionante. Johnson Johnson, Chevrolet, ¿no? Tenemos acá Procter & Gamble, CAT, bueno, y así. Y esto queda chico, ¿eh? Hay miles de estas empresas en todo el mundo. Esa es la preferida de los más ricos. ¿Qué características presenta? Uno, ¿ya? Son empresas cuya dirección central y estrategia global, ¿sí? Así es, no se quedan solamente en su país. Su sede central está en su país de origen, ¿ya?
prestan servicios o producen en todas partes del mundo, ¿no? Tienen filiales en todos lados. Ostentan gran poder económico, mucho dinero. Su vida es industrial y económica en países sobre todo desarrollados, ¿no? Y también concentran un porcentaje muy importante de la producción y comercio mundial. La empresa multinacional dedica un considerable volumen de su actividad a los negocios internacionales, debido a que gran parte de sus ganancias son generadas en el país de origen. Y así hemos llegado a la parte final de la teoría. Y ahora nos vamos a la... Profe, 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 una consulta. Una empresa que haga una cerrada de las fábricas, ¿también se podría hacer este cambio? A ver, un poquito más fuerte, por favor. Aló, No, aló, un poquito más fuerte. sí, lo que me refería es que si una empresa, sociedad menor, quiere pasar a ser una abierta, ¿se puede cambiar normal o no se puede? Sí, en el mercado de las sociedades anónimas pueden cambiar de rubro, pueden variar. De sociedad anónima cerrada puede variar a sociedad anónima abierta. Simplemente el requisito es que la sociedad cerrada registre sus acciones inscriba sus acciones en el registro de valores del mercado, ¿no? De la bolsa de valores, ahí lo registra, inmediatamente pide cambio de su rubro y se convierte en sociedad anónima abierta. No hay ningún problema. Entonces, se trata. Vamos a irnos a lo que son nuestras preguntas, todos ya con sus materiales a la mano. Vamos a trabajar ya, si tenemos poco tiempo, vamos a marcar hasta donde nos dé el tiempo, ¿ya? Entonces empezamos acá, ¿sí? Vamos a empresa, todos yendo a empresa, ¿ya? Ahí estamos, empresa, sí. Todos tenemos, te voy a compartir pantalla para finalizar la clase con este tema, que es la empresa, ¿ya? Sí, vamos a marcar un poquito rápido, muchachos. El agente económico especializado en administrar el proceso de producción es conocido como, sí, es la empresa, ¿no? Es la empresa, marcamos acá, sí, y algunos están respondiendo. 2, su capital está conformado por el sector estatal y el sector privado. ¿Cómo se llama esa empresa? La empresa mixta. En una empresa textil ubicada en el distrito de Ate, un ingeniero está diseñando un artefacto que le permite incrementar la productividad en la elaboración de la ropa. Pues si funciona, se reducirá el tiempo de fabricación y también reducirá la pérdida de material en el proceso, ¿no? Sí. Entonces, aquí estaríamos hablando. Si es tecnológico, si es el asunto tecnológico, están hablando de cómo producir exactamente, cómo se produce, qué máquinas se utilizan. ¿Cuál es la diferencia entre la micro y la pequeña empresa? Sí, son las ventas anuales y el número de trabajadores, ¿no? Es la letra E. Sí, esta es la diferencia. La empresa que monopoliza la venta de agua potable en Lima, Sedapal, es un buen ejemplo de empresa estatal en proceso de privatización. 6. Señale la alternativa que no sea característica de la empresa privada. A ver, ¿cuál será esa característica que no es de la empresa privada? A ver, ¿cuál es la clave? Muy bien, sí, es la letra E. Sí. La empresa de Bacus y Johnson, única empresa productora de cerveza en el Perú, tiene más de 750 accionistas y sus acciones son cotizadas en la bolsa de valores. Sí, la 7 es una sociedad anónima abierta. Muy bien, están participando nuestros postulantes con las claves correctas. Aquí lo leo en el chat. Sí, estamos leyendo en el chat todos los aportes. El tipo de empresa que tiene la mayor parte de la fuerza laboral en el Perú son las... Sí, ¿cuál es la clave? Muy bien, buena clave. Cristóbal, Mendo, Cuya. Los socios que conforman una empresa que se constituye como sociedad anónima reciben la denominación de socios
accionistas, ¿no? Socios accionistas, ¿sí? 10, está sujeto a pasar pérdidas o ganancias, éxitos o fracasos. Esto corresponde ¿a qué característica? A la responsabilidad de la empresa. Cuando el gobierno actual propone el programa de simplificación administrativa, ¿qué objetivo persigue? A ver, cuando el Estado, dice la pregunta, acá, cuando el Estado actual propone el programa de simplificación administrativa, ¿qué objetivo está persiguiendo? ¿Cuál es la clave, muchachos? Sí, muy bien, así es, Tommy, correcto, ¿no? Es el incremento del ahorro global para inversiones productivas. 12, y ya creo que es la última, las grandes empresas tienden a reemplazar a los trabajadores por elementos de capital cada vez más sofisticados, ¿sí? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la letra? Incrementar las ventas, pero dice, tienden a reemplazar a los trabajadores por elementos de capital, o sea, están incorporando máquinas y herramientas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué quieren hacer? No están hablando de la circulación, están hablando de la producción. Entonces, lo que quieren hacer es reducir la gestión productiva, ¿sí? Y también reducir sus costos de producción. Esta es la clave, la letra B, la letra B. Sí. 13, a diferencia del salario retribuido a los trabajadores, los miembros de una sociedad anónima perciben pagos denominados los dividendos, ¿no? Los dividendos, este de acá. Bien. Entonces hasta ahí ya nos quedamos, muchachos, porque ya el tiempo nos ha ganado. Más bien nos encontramos